Los debates, acuerdos y decisiones que nos afectan cada día a continuación en Europeos. La lengua materna de esta niña es el ruso. En el colegio aprende estonio. Y como tercera lengua aprende también el inglés. Al final de su educación, ella y sus compañeros serán trilingües. La escuela Vanalina se encuentra en el centro de Narva, en el este de Estonia. 9 de cada 10 de sus habitantes hablan solo ruso. La escuela intenta superar las diferencias entre los llamados colegios rusos y los estonios, diferencias que amenazan con perpetuar esta división lingüística en las próximas generaciones. Gracias al programa en el que participa este colegio, en los primeros años de educación, los niños reciben clases en estonio. Es a partir del cuarto o del quinto año cuando se van introduciendo clases también en ruso. Así que al final un 60% de las materias son en estonio y un 40% en ruso. Los primeros resultados de este proyecto piloto lanzado por Canadá, Finlandia y Estonia y cofinanciado por Bruselas son positivos. En comparación con otros colegios, en Vanalina los niños conocen las dos lenguas, el estonio y el ruso. Unas 20 guarderías y 30 colegios participan en este programa llamado de inmersión lingüística, pero existen centenares de escuelas que no lo hacen, y este es el problema. Para que rusos y estonios puedan integrarse necesitan antes de nada entenderse, y en el colegio Vanalina ya ha empezado a ocurrir. En la capital de Estonia, Tallinn, la situación es próspera, pero en el este las cosas son diferentes, los salarios son bajos y los problemas con el sistema público de salud son numerosos. En Narva la situación ha empeorado desde que la fábrica de textiles en la que trabajaba buena parte de la ciudad anunció miles de despidos. Durante la era soviética 12.000 personas trabajaban aquí, hoy apenas quedan 2.500 obreros que muy pronto serán solo 1.000. Las deslocalizaciones que antes se hacían desde Occidente a los países de Europa Central, ahora se hacen hacia Asia, como explica uno de los responsables de la fábrica. Las importaciones desde países donde el coste de producción es bajo han aumentado y seguirán haciéndolo. Por ello no podemos seguir realizando aquí el proceso completo. El director evita decir si la fábrica cerrará sus puertas o no y cuándo. Por ahora su consejo al grupo al que pertenece la empresa es que centre sus actividades en Suecia, donde tiene la sede. De hecho, la fábrica Kringholm estuvo siempre ligada a la historia de Narva. Fue construida en 1857 por un alemán y era considerada como una ciudad dentro de la ciudad. Los soviéticos la expropiaron y cuando Estonia declaró su independencia en 1991 volvió a privatizarla vendiéndosela a un grupo sueco. Para este corresponsal de un periódico ruso en Narva, el gobierno debería haber prestado más atención a las consecuencias. Miles de habitantes de Narva se vieron forzados a emigrar a la capital, Tallinn, pero también a Londres, Finlandia o Rusia. Una de las consecuencias es que los colegios cierran, ya no hay niños. Hace 2 años la escuela de ahí detrás cerró y esta misma semana ha cerrado otra. Esta es una de las escuelas cerradas. Desde la independencia, Narva ha perdido al menos 1/5 de su población. Estamos en la capital, Tallinn. El gobierno ha lanzado una polémica reforma en las escuelas que ha causado revuelo y descontento entre los profesores rusófonos preocupados por tener que superar un examen de estonio. En los últimos cursos las asignaturas de música, arte, historia y literatura deben ser dadas en estonio, incluso en los colegios rusófonos. Los puestos de trabajo de algunos profesores que no hablan bien estonio podrían estar en peligro. El subdirector de la escuela rusa de Tosnimae quiere que se pare la reforma. Creo que hay que tratar este problema mejorando más bien el método de aprendizaje para los extranjeros. Nosotros aquí somos considerados como extranjeros. Pues bien, hay que empezar a abordar el problema desde los primeros años de escuela, porque es cuando los niños pueden aprender mejor. Sobre todo los rusófonos más mayores se sienten discriminados en Estonia. Por ejemplo, a la hora de comprar un medicamento, las indicaciones de uso solo están en estonio. Esta socióloga propone un cambio.
Se me ocurre algo cuando veo lo que pasa con los medicamentos. Propongo que no se modifique la ley que estipula que la única lengua oficial es el estonio, sino que simplemente se añada en las indicaciones una versión rusa para que la gente pueda saber cómo tomar esa medicina. Los rusófonos, un tercio de la población, también se sienten discriminados por los exámenes de lengua que deben superar para obtener la ciudadanía estonia. Aquellos que no lo superan no consiguen un pasaporte estonio y por lo tanto se convierten en apátridas. El ejemplo lituano debería ser tenido en cuenta. Todos aquellos rusófonos que quieran conseguir la nacionalidad estonia deben poder obtenerla sin pasar un examen de lengua. Eso mejoraría el ambiente en Estonia entre las dos comunidades. El intelectual ruso Sergei Stavnikov está de acuerdo. Para él, debería existir un sistema de cuotas en Estonia para facilitar la entrada de los rusófonos tanto en el Parlamento como en la Administración. La mayoría de los estonios, como Martin Helme, cofundador del grupo de presión Movimiento Nacional Estonio, se oponen sin embargo a la propuesta. Los rusos sobre los que hablamos son colonialistas que fueron traídos aquí durante la ocupación soviética. O los integras, y para ello tienen que aprender la lengua, la historia y respetar las leyes, o de lo contrario, aquellos que no quieran hacerlo, entonces les ofreces incentivos para que se vayan del país. El pasado mes de abril las tensiones entre las dos comunidades se dispararon. El gobierno decidió trasladar a un cementerio militar una estatua soviética que se encontraba en el centro de Tallinn. Para calmar estas tensiones en Estonia, pero también entre comunidades diferentes en otros países de Europa, Bruselas ha declarado el año 2008 como el año del diálogo intercultural. No es fácil encontrar en Estonia grupos mixtos de estonios y rusos. Los jóvenes de ambas comunidades viven en mundos paralelos. Esta noche un grupo de teatro experimental en Tallinn lo ha conseguido. Juntos intentan compartir valores comunes a pesar de hablar lenguas diferentes. Cosmeste es un grupo donde estonios y rusos se encuentran una vez al mes. Abordamos cuestiones interesantes como asuntos sociales, cine, medios de comunicación, medio ambiente, primeros auxilios, etc. Por desgracia, los jóvenes estonios y los rusos no se hablan frecuentemente. Gracias al ambiente agradable que se crea aquí, en el grupo, somos capaces de comunicar de manera muy fluida y amistosa.